Japón tiene más de 125 millones de habitantes, siendo el 11º país con mayor población del mundo. Pero a pesar de esto, la mayoría de los japoneses viven en 3 regiones metropolitanas: Tokio, Osaka y Nagoya. Tan solo en Tokio vive casi 1 de cada 3 japoneses. Entonces, ¿por qué vive tanta gente en estas 3 ciudades en un país relativamente grande? Hola y bienvenidos a Geografía con Jeff. Hoy analizaremos la increíble distribución demográfica de Japón. Si aún no lo sabías, te cuento, su población se concentra en la región metropolitana de Tokio, y en menor medida, en Osaka y Nagoya. Y como siempre, hay una razón geográfica que lo explica. Pero antes, ya que te interesa el tema, escucha este podcast sobre la geografía del sushi y su expansión por el mundo, convirtiéndose en una de las mayores exportaciones culturales de Japón. Puedes escucharlo después de este video haciendo clic en este enlace o en la descripción abajo. La historia de Japón es una mezcla de aislamiento y compromiso, feudalismo y modernidad. Esto ha moldeado el modo de vida de su población. Con sus primeros habitantes, como los Yayoi y los Gyomon, Japón inició su camino hacia un estado centralizado cerca del año 250, durante el período Kofun. Aunque este período duró solo hasta el año 538, Japón nunca llegó a fragmentarse como lo hizo China y Corea a lo largo de la historia, sino que se mantuvo como una sola entidad unificada, aunque no exenta de luchas internas. Cerca del año 1200, el feudalismo se instauró en el país y los castillos rodeados de pequeñas ciudades eran la norma. Estos castillos, además de fortalezas militares, eran centros de comercio y gobernanza. El ascenso de la clase samurái provocó cambios en el entorno urbano, con más estructuras fortificadas y un posicionamiento estratégico en las ciudades. Fue realmente el período Edo, entre 1603 y 1868, que empezó a definirse el Japón que hoy conocemos. El período Edo fue una época crucial en la historia de Japón, con repercusiones de gran alcance en su urbanización y desarrollo cultural. Iniciada con la instauración del shogunato Tokugawa, estuvo marcado por más de 250 años de paz y aislamiento del resto del mundo. La política del Sakoku. El clan Tokugawa trasladó su capital a Edo, que en aquella época era una pequeña aldea de pescadores, marcando el inicio de su transformación en lo que más tarde sería Tokio, una de las ciudades más pobladas e importantes del mundo. Uno de los factores decisivos para el crecimiento urbano de Edo en esta época fue la política del servicio alternado. Con este sistema, los señores feudales debían pasar años alternos en Edo y en sus propios dominios, provocando una constante afluencia de personas y recursos a la ciudad, impulsando su desarrollo. Mejoraron las carreteras y surgieron pueblos, muchos de ellos para alojar a los viajeros. La presencia constante de estos señores feudales y sus grandes séquitos también creó una demanda de bienes y servicios, impulsando el comercio. La arquitectura de Edo también fue única, influida por la necesidad de edificios resistentes al fuego, ya que la ciudad sufría incendios frecuentes. Esto llevó a desarrollar técnicas arquitectónicas que priorizaban la funcionalidad, pero que también tenían valor estético. Por ejemplo, el estilo Machiya combinaba residencia y lugar de trabajo, reflejando el espíritu mercantil de la época. Al abrir finalmente sus puertas al mundo durante el período Meiji, Edo pasó a llamarse Tokio, y muchos de estos desarrollos urbanos y culturales fueron base para su futuro crecimiento hasta convertirse en una ciudad global. La restauración de Meiji, en 1868, catapultó a Japón hacia la modernidad. Las ciudades se reconstruyeron según pautas occidentales, con nuevas infraestructuras, ferrocarriles y sistemas telegráficos. Esta influencia occidental estimuló la industrialización y así la migración urbana. Ciudades como Osaka y Yokohama surgieron como centros industriales que atraían a la población rural. Tras la Segunda Guerra Mundial, Japón afrontó una reconstrucción masiva, sobre todo en Hiroshima y Nagasaki. Esta fase se convirtió en un testimonio del rápido desarrollo urbano apoyado por la ayuda extranjera y las innovaciones tecnológicas. Su economía experimentó un auge en la segunda mitad del siglo XX, y una vez más, las ciudades se expandieron, convirtiéndose Tokio en una de las ciudades más populares del mundo, siendo hoy una potencia económica mundial. Japón es un país moderno con más de 125 millones de habitantes. A pesar de encontrarse en una serie de islas pequeñas, la mayoría de estas personas viven en solo 3 grandes áreas metropolitanas. Pero antes de explorar la geografía de Japón, si te está gustando este video, dale al botón de suscribir. ¿Tienes más videos de geografía a solo un clic? Probablemente no te sorprenda, pero Japón es un archipiélago formado por 4 islas principales: Honshu, Hokkaido, Kyushu y Shikoku.
junto con numerosas islas más pequeñas en el Océano Pacífico. El país abarca varias zonas climáticas y cuenta con una gran variedad de paisajes, desde playas subtropicales hasta montañas nevadas. Es precisamente esta diversidad la que ha influido profundamente en la cultura, la sociedad e incluso el lugar de residencia de los japoneses. Uno de los rasgos geográficos más característicos de Japón es su terreno montañoso. Cerca del 73% del país está cubierto de montañas. Los Alpes japoneses dividen el territorio y crean focos aislados de civilización. Esta geografía ha tenido múltiples consecuencias. En primer lugar, la mayoría de la población vive en zonas costeras y valles fluviales, originando centros urbanos muy concentrados. Ciudades como Tokio y Osaka se encuentran entre los lugares más densamente poblados del planeta. La actividad volcánica es muy frecuente en Japón. El país forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona con frecuentes terremotos y erupciones volcánicas. Esto tiene tanto riesgos como beneficios. Por un lado, la amenaza de terremotos y tsunamis está siempre presente. Pero, por otro lado, la actividad volcánica proporciona aguas termales u onsen, que tienen un significado cultural y son un gran atractivo para el turismo. El monte Fuji, uno de los volcanes activos más conocidos del mundo, se encuentra justo afuera del área metropolitana de Tokio, y su última erupción data en 1708. El variado clima japonés también influye significativamente en la nación. En el norte, Hokkaido experimenta inviernos fríos y veranos suaves, ideal para deportes invernales, la agricultura y la ganadería lechera. En el extremo sur, Okinawa tiene un clima subtropical perfecto para la caña de azúcar y las frutas tropicales. Entre ambos, hay una zona de mezcla entre climas templados fríos y climas húmedos cálidos. Al fin y al cabo, las diferencias climáticas entre el extremo norte y el extremo sur de Japón son similares a las que existen en Nueva Escocia, en Canadá, y las Bahamas en el Caribe. Y por supuesto, al ser una serie de islas, el agua es un elemento geográfico crucial para Japón. La accidentada costa ofrece numerosos puertos naturales que facilitan los intercambios y el comercio. La pesca ha sido una parte esencial de la economía y la cocina japonesas, y el mar ha servido también como barrera natural, proporcionando al país aislamiento y defensa, que ha influido profundamente en su desarrollo durante años. Los bosques de Japón son otro recurso valioso para el país, ocupando cerca del 67% del territorio, principalmente de árboles muy densos. A menudo especies de hoja perenne en el sur y de hoja caduca en el norte. Japón ha sido moldeado por su geografía única, que juega un papel fundamental en el lugar donde vive la mayoría de los japoneses actualmente. La concentración de habitantes en las principales áreas metropolitanas de Japón, Tokio, Osaka y Nagoya, se debe a una mezcla de factores históricos, económicos y sociales que atraen a residentes de todo el país, y entender por qué estas áreas están tan densamente pobladas permite comprender mejor la cultura, la economía y el desarrollo del país. Como en la mayoría de las ciudades, una de las razones principales por las que la gente acude a ellas es la abundancia de oportunidades laborales. Tokio, la capital, es el centro de la economía japonesa y alberga numerosas corporaciones multinacionales, empresas tecnológicas e instituciones financieras. Es sede de megacorporaciones mundialmente reconocidas, como Sony, Honda, Toshiba, Toyota y muchas más. Osaka, conocida como la ciudad mercantil, no se queda atrás y es sede de Panasonic, Sharp y Sanyo. Nintendo tiene su sede en Kioto, que forma parte del mismo complejo metropolitano. Por último, Nagoya es un centro industrial que fabrica muchos de los automóviles japoneses más famosos. Las tres ciudades tienen economías muy dominantes dentro del país debido a sus especializaciones. No es solo el empleo lo que atrae a los japoneses a estas ciudades. Estas son también centros educativos y culturales, con algunas de las universidades, instituciones de investigación, museos y galerías más importantes de Japón. Esta concentración de recursos atrae a estudiantes universitarios, mientras que los paisajes culturales ofrecen alta calidad de vida que atrae a residentes que buscan experiencias diversas. Todo este crecimiento laboral y cultural se debe a la trayectoria de cada ciudad a lo largo de la historia. Históricamente, Tokio, Osaka y Nagoya han sido importantes centros de poder político, comercio y cultura en distintas épocas. Tokio, antiguamente llamada Edo, fue la sede de Shogunato Tokugawa y su importancia política ha perdurado a lo largo de los siglos. Osaka ha sido durante mucho tiempo un nexo comercial y la ubicación
población de Nagoya la ha convertido en una potencia industrial, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial, al construir muchos de los vehículos de guerra de Japón. Y es precisamente esta importancia histórica de estas ciudades la que sigue contribuyendo a su atractivo. Estas tres ciudades han crecido de forma dominante a lo largo de la historia, y la infraestructura les ha seguido. El sólido sistema de transporte público de Japón, que incluye el tren bala, garantiza que estos centros urbanos sean las zonas mejor conectadas con el resto del país. Esta facilidad de movilidad fomenta que incluso quienes trabajan en grandes ciudades vivan en las zonas circundantes, lo que contribuye al crecimiento de estas tres extensas regiones metropolitanas. Hoy, Japón tiene unos 125 millones de habitantes, convirtiéndose en el 11º país del mundo por población. De estos 125 millones, más de 40 viven en el área metropolitana de Tokio, 19 millones en el área metropolitana de Osaka y 10 millones en el área metropolitana de Nagoya. En conjunto, en estas tres regiones viven más de 70 millones de personas. Y aunque Japón tiene otras grandes regiones metropolitanas, como Fukuoka y Shizuoka, con 5,5 y 2,8 millones de habitantes respectivamente, no son tan dominantes. A pesar de estas enormes ciudades dominantes en todo el mundo, la población de Japón ha disminuido en los últimos años, y esto podría tener un impacto dramático en el futuro de las principales ciudades japonesas. El declive demográfico de Japón es un tema que preocupa cada vez más a sus políticos, economistas y sociólogos. En las últimas décadas, el país ha sido testigo de un descenso constante de la población, una tendencia que no muestra signos de reversión al futuro. Este descenso plantea una serie de retos que van más allá de las estadísticas. Afecta a la economía, a los sistemas sociales e incluso a la cultura de la nación. En 2008, alcanzó su máximo de 128 millones de habitantes. Desde entonces, el descenso ha sido relativamente lento, ya que el país lucha por renovar su población envejecida. Una de las principales razones del descenso de la población es su baja tasa de natalidad influenciada por las presiones económicas y la evolución de las normas sociales. El costo de criar a los hijos, junto con la falta de guarderías adecuadas y la expectativa de que las mujeres sean las principales cuidadoras, suele desalentar a las parejas jóvenes a formar una familia. La dinámica cambiante del lugar de trabajo y el aumento de la inseguridad laboral también influyen a la hora de retrasar o evitar el matrimonio y la crianza de los hijos. Quizá no sea una coincidencia que esta tendencia comenzara en plena Gran Recesión, una retracción económica mundial que hizo perder años de riqueza a personas de todo el mundo. La situación se ve agravada por la esperanza de vida extraordinariamente alta de Japón. Aunque es un reflejo del sistema sanitario del país, el envejecimiento de la población ha creado un desequilibrio demográfico. Los ancianos necesitan más atención médica y servicios sociales, y con menos jóvenes para mantenerlos, los sistemas financieros y sociales están bajo presión. El país afronta una reducción de la población activa y un aumento de gastos sociales, por lo que el cambio demográfico es económicamente insostenible a largo plazo. Las tendencias migratorias internas en Japón también agravan el problema. Las oportunidades económicas y los estilos de vida urbanos atraen a los jóvenes a ciudades como Tokio y Osaka, dejando vacías las zonas rurales, agravando el problema al que se enfrentan las comunidades más pequeñas, como el cierre de escuelas y hospitales, generando una espiral descendente que hace que estas zonas sean menos atractivas. Aunque muchos de los problemas demográficos de Japón son únicos, no es el único país que se enfrenta a esta situación. Muchos países ricos, como China, España, Colombia, Estados Unidos y muchos otros, tienen tasas de natalidad inferiores a las necesarias para reemplazar naturalmente a sus habitantes. Pero Japón es étnicamente muy homogéneo, no permitiendo mucha migración externa tras los años. De sus 125 millones de habitantes actuales, solo 3 millones son nativos de otros países. Esta cifra está muy lejos de la de países de tamaño similar. Alemania tiene unos 84 millones de habitantes, de los cuales más de 15 millones son inmigrantes. Japón tiene las herramientas para aumentar su población mediante la inmigración, pero ha decidido no hacerlo. Por ello, es probable que el país siga reduciéndose en el futuro. Japón tiene una historia increíblemente compleja vinculada a su geografía como una serie de islas. Y debido a esta geografía, la mayor parte de su población se ha concentrado en algunas megaregiones clave en lugar de dispersarse por todo el país. Espero que hayas disfrutado aprendiendo más sobre Japón y por qué tanta gente vive en un área tan pequeña. Si es así, suscríbete a mi canal. Y si quieres ver más de mis videos, puedes hacerlo aquí. Gracias por verme. Hasta la próxima.